Francisco Pérez Arce, fiel amigo y compañero de la Brigada para la Libertad, que nos ha acompañado desde los primeros momentos, es autor de una serie de novelas que han incidido en una especie de revisión de los años 70, 80. Además, escribió para nosotros un libro que ha sido uno de los bestsellers de la Brigada, que es El Principio, un libro que cuenta cómo se organiza la sociedad y el movimiento social a partir del movimiento del 68 hasta llegar a la victoria electoral escamoteada de Cuauhtémoc Cárdenas. Libro que lleva, creo que 11 ediciones y que hemos regalado por miles. Paco además es veterano del 68 en la Escuela Nacional de Economía, profesor de economía, historiador simultáneamente y con una doble mirada respecto a la sociedad, triple mirada, la que te da el economista, la que te da el historiador y la que te da el militante. Estamos aquí muy contentos porque vamos a presentar su más reciente novela, La huelga que vivimos. Es una novela, no es un testimonio, y luego se las vamos a regalar a todos ustedes. Y para presentarlo estamos 3 miembros de la Brigada porque lo leímos los 3 para preparar la edición: Alicia, Salvador y un servidor, Paco Ignacio Taibo, y desde luego Francisco Pérez Arce. Buenos días, qué bueno que nos acompañan, buenas tardes ya. A mí me da mucho gusto presentar este libro porque el primero que hicimos, antecedente de es El Principio, que es más histórico y que es una historia muy interesante que ya un poco narró Paco, y que cuando yo la leía de pronto me quedaba con ganas de saber un poco más, pero no nada más de la parte histórica, sino de la parte humana. ¿Qué pasaba con los personajes de esa historia? Que además, bueno, quizá estén novelados, pero sin embargo son personas que existieron, que seguramente Paco conoció y que aquí nos las trajo con otro nombre, cambiando un par de características, pero que estuvieron vivos y que fueron parte de esta lucha. Entonces, cuando empiezo a leer La huelga que vivimos, me encuentro con ese pedacito que salió del Principio y que me ofrece esa parte humana y que me ofrece la historia de este grupo de jóvenes que venían pues aplastados en el 68, desmembrados, que ya no, bueno, tuvieron que volverse a organizar, ver quién quedaba, cómo moverse y seguir luchando en este país y seguir alzando la voz ante las injusticias, cuando en estos tiempos, finales de los 60, principios de los 70, ser estudiante era casi lo mismo que ser delincuente o peor. Entonces, en el 71, bueno, los terminan de aplastar el gobierno, y pues quedaron grupos que siguieron luchando, principalmente por parte de la UNAM y por parte del Poli, y que buscaron fuera de las aulas donde poder seguir esta lucha. No dejaron de buscar esta parte de la lucha estudiantil, pero sí buscaron hacia dónde podían ayudar, y hacia dónde podían ayudar era hacia donde estaban los obreros que estaban desorganizados, que no tenían idea de cuáles eran sus derechos y que tenían unas condiciones laborales terribles, peores de las que se viven ahora, que también siguen siendo muy malas, ¿no? Pero en aquellos entonces ni siquiera conocían sus derechos, así que ellos se dan a la tarea de ir a dar información, apoyarlos, solidarizarse, y entonces se ven pues formando parte de una huelga, aunque ellos no trabajaban como obreros, sin embargo, se meten de lleno en esta huelga. Estamos hablando de 1975, y entonces de ahí arranca esta historia, ¿no? Pero bueno, un poco les conté el antecedente y mi compañero Salvador les puede seguir contando. Bien, buenas tardes. Pues estamos justamente en una situación económica muy complicada y en medio de reformas estructurales que
que también afectan directamente los derechos laborales. Estamos en una situación donde no solo se desconocen los derechos laborales, sino que se contrata a la nueva generación prácticamente solo con el derecho a trabajar. Se les paga por hora, no tienen derecho a utilidades, aguinaldo, antigüedad, un contrato que obligara a las 8 horas de trabajo, ¿no? Y con este artilugio lo que se logra es que no les pagan ni siquiera el salario mínimo, ¿no? Que se supone es uno de los grandes logros de las luchas laborales, ¿no? Y yo no quiero extenderme demasiado, simplemente decir que este libro viene a ser importante porque nos recuerda que tenemos derechos y que tenemos que ejercerlos, y que todas las luchas son importantes, la lucha magisterial, la lucha campesina, la lucha obrera, y que tenemos que lograr vincularnos unos con otros y dejar de ver qué diferencias tenemos y establecer las cosas que tenemos en común para así poder hacer la gran lucha que siempre hemos querido. No, hemos encontrado las diferencias, pero no hemos encontrado lo que nos da comunidad. Esta novela de Paco Pérez Arce nos habla justamente de eso, cómo se hacen las comunidades, cómo se estructura el vínculo entre un estudiante y un obrero que parecería que no tiene nada que ver, cómo se hermanan y cómo tiran para adelante. Y sin más, le cedo la palabra a Francisco Pérez Arce. Bueno, muchas gracias por las 3 presentaciones de mis queridos amigos de la brigada y a ustedes por estar aquí presentes. A mí me da muchísimo gusto estar acá, me da muchísimo gusto que les vayan a regalar una novela mía, ojalá que les guste, les interese, y en particular en esta feria, en la Feria del Zócalo, y en este año en el que en este mismo foro se han presentado novelas que para mí son importantísimas en mi formación personal. Aquí se presentó hace algunos días Queremos Todo, de Nanni Balestrini, una novela de esos años de los que yo hablo, pero en Italia, del gran movimiento obrero italiano de la Fiat, que fue una verdadera rebelión en la ciudad de Turín. Y es una novela muy importante para la gente de mi generación y para la gente italiana de esa misma generación, porque representa el gran grito obrero, la gran rebelión frente a una situación insostenible. Es la historia de una huelga en la Fiat, en Turín, de 150,000 obreros que prácticamente toman la ciudad de Turín. Bueno, esa novela es muy importante, se presentó aquí hace unos días y se regaló a todos los asistentes un ejemplar, y además Nanni Balestrini, el autor, estuvo presente vía Skype. Fue un momento muy emocionante. Pero también se presentó otra novela muy significativa que también tiene que ver con la clase obrera, La Jungla. La Jungla, una novela que habla de la vida de los trabajadores en Chicago en 1905. Y Sinclair, el autor, es un periodista que se metió a conocer a fondo las condiciones de vida de los obreros y la organización que están intentando, y esa novela fue fundamental para Estados Unidos, fue importantísima. De hecho, a raíz de esa novela hubo cambios en las leyes en Estados Unidos, consecuencia, desde luego, del movimiento y de los trabajadores de esas industrias, pero también, y de manera muy subrayada, por la existencia de esa novela, que es de esas novelas que tienen inmediatamente consecuencias sociales. Bueno, aquí se presentó también hace unos días, la presentó Andrés Ruiz, un periodista mexicano de La Jornada, que conoce muy bien esa obra, y había un lleno total en este lugar. También se regalaron los ejemplares de esa novela, que además es una novela que prácticamente no se conseguía en español. En inglés era posible conseguirla en alguna de las versiones, pero la brigada hizo un trabajo estupendo, consiguió las traducciones que había de
la novela, viejas traducciones incompletas. José las tomó, completó las que faltaban y ofreció un libro único que regaló a todos los asistentes de la presentación hace unos días. Por eso es que es tan importante y me emociona tanto que también aquí se presente humildemente una novela mexicana que tiene que ver con la clase obrera. Tiene que ver con la clase obrera, tiene que ver con la historia de los años 70. En los años 70, la huelga de la que hablo, que es una huelga de ficción, es una novela, no es una historia, es una huelga de ficción, una huelga en una fábrica que se llama Motores Jalostoc, y en esa fábrica hay una serie de situaciones dentro de la fábrica que provocan que empiece a organizarse el movimiento. Hay la relación con los personajes que finalmente son los que narran la historia, que son 3 personajes, son 3 voces las que narran la novela. La primera, quizá la más importante, es de Montse Cavani, que es una estudiante de antropología que en ese momento ella decide convertirse en sindicalista y es asesora y es participante y acompañante del movimiento sindical. Ayuda a organizar internamente a la fábrica, a convocar a asambleas, a repartir volantes, es decir, a todo lo que se necesita hacer para organizar una fábrica. El otro personaje, Martín Médanos, que es como el autor del libro, es otra de las voces, es un recién egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un ex estudiante que también ha decidido vincularse con el movimiento obrero y ayudarlo, convertirse en su asesor, en su acompañante. Esas son 2 de las voces de la novela y se relata desde el momento en que llegan la primera vez a la zona industrial y ven un enorme muro gris, estéril, dicen, y una puerta de lámina negra que de repente suena una chicharra, se abre la puerta y salen 1000 obreros. 1000 obreros trabajan en esa fábrica. Y hay un contacto. Ese contacto va a ser otro de los personajes importantes de la novela, que es el que se convierte en el dirigente del movimiento. Se apellida Moisés. Y desde el momento en que llegan, entonces empiezan a describir lo que para ellos, estudiantes de la clase media, de la universidad, representa un mundo nuevo, ese mundo industrial, y empiezan a descubrirlo. ¿Qué es eso de la clase obrera? Eso que en los libros es una cosa abstracta, ahí empiezan a ver qué significa en concreto. Son personajes reales, con nombre, con apellido, con apodos, etcétera. Y se vincula a estos obreros en concreto de esa fábrica que se llama Motores Jalostoc y empieza la organización sindical que acaba en el estallamiento de la huelga. Bueno, hay un tercer narrador que no tiene nada que ver, o más bien que es el lado contrario. El tercer narrador es un policía judicial, se llama Virgilio Lima, y a él le encargaron, era de los encargados de vigilar la huelga y en su momento de reprimirla, o sea, de intimidar a los obreros, intimidar a los organizadores. Y él, por una serie de circunstancias, también se va a convertir en otra de las voces que narran esa huelga. Esa huelga entonces la vemos desde adentro con los personajes con los que se conectan las dos voces narrativas, Moisés, el dirigente, otro de los dirigentes que se llama Cipriano, un mecánico muy bueno, del taller mecánico de alto nivel técnico, muy simpático, que acaba convirtiéndose también en otro de los líderes. Y es un fenómeno que esto sucede siempre, que en un momento determinado personajes que no tienen nada que ver con la política, ni con la organización sindical, ni con las reivindicaciones obreras, sino que son simplemente obreros, de pronto, en una circunstancia determinada, toman conciencia, se dan cuenta de lo que está pasando y hay una transformación. Es el caso, por ejemplo, de este personaje, Cipriano, un simpático obrero muy calificado en la mecánica, que se acaba convirtiendo en otro de los líderes, junto con el primero, con Moisés, en otro de los líderes del movimiento.
Ese es el principio de la historia, digamos, esa es la historia. Y es el estallido de la huelga, el desarrollo de la huelga, los problemas que hay, la represión que tienen que enfrentar, que es una represión al principio, digamos, muy selectiva, ¿no? Que lo que buscan es intimidar. Y dentro de la fábrica, lo que siempre o casi siempre sucede cuando hay una organización sindical independiente que está tratando de enfrentarse al control que ejerce un sindicato charro, un sindicato burócrata, un sindicato que es blanco, que está al servicio de los patrones. Siempre que hay estos intentos de organización, pues hay una represión de la propia empresa. Y lo que sucedió en este caso fue que de inmediato hubo despedidos y despidieron a los principales dirigentes que ya les mencioné y a otros 10 activistas, los más notorios. Entonces hay un grupo de despedidos, están los activistas externos, hay un abogado que es un abogado honrado, muy joven también, de un despacho que se le llama el despacho de los jóvenes abogados, que son recién egresados de la universidad también, y están ahí todos estos personajes organizando el movimiento. Y vemos también la fábrica por dentro a través de estos personajes. Hay una serie de situaciones trágicas dentro de la fábrica que conocemos a través de estos personajes obreros. Este, digamos, es el panorama, este es el contexto, el escenario de la historia. Pero claro, dentro de esta historia hay un desarrollo complicado, hay un desarrollo en el cual hay situaciones trágicas. La represión acaba provocando el asesinato de uno de los obreros. No cuento demasiado que es novela, dice mi compadre. Bueno, el caso es que hay un asesinado, eso sí, ya lo dije, ya no hay más remedio. Y eso desata otra situación que conduce al movimiento por otros caminos. Una cosa que importa mucho en la novela, que es, digamos, algo que sucede en ese periodo, en los años 70, es la relación muy estrecha entre el movimiento sindical, que en ese momento está en auge, con los estudiantes. Los estudiantes tienen una gran cercanía con el movimiento sindical. Bueno, lo dejo ahí, antes de que me vuelva a regañar mi compadre. El gran peligro de ponerte y calentarte contando una novela es que se la destripas al lector. Entonces hay que ser muy cauteloso hasta dónde les cuento y qué no les cuento. Jalostoc para mí es un nombre que está grabado a fuego en la cabeza. Yo me inicié políticamente en Jalostoc. Cuando tenía 15 años alfabetizaba obreros de las plantas metalúrgicas en una escuelita en Jalostoc y los enseñamos a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Y eso parece que era pecado para los patrones de la zona, porque revisábamos sus sobres de raya y veíamos que había fraudes, que estaban mal sumados, que había descuentos raros como 3% y nunca se sabía, y era para un sindicato que no existía y les descontaban la cuota sindical. Y luego además teníamos la agravante de que aparecían un día sí y un día no obreros con quemaduras, porque trabajaban en laminadoras en equipo de seguridad. Y empezamos a leerles la Ley Federal del Trabajo y los derechos que había respecto a los equipos de seguridad, y nos sacaron de Jalostoc a punta de pistola la policía y clausuraron la escuela. Yo tenía 15 años y fue la primera experiencia política de mi vida. Luego regresaríamos a Jalostoc y regresaríamos juntos, porque hoy ya podemos decirlo, ya la clandestinidad no da para tanto. Paco estuvo ahí, estuvo en la zona de la presa, en la zona limítrofe Ecatepec, Distrito Federal, en la zona Jalostoc, y fue uno de los organizadores de una de las luchas más apasionantes que se dieron en esta ciudad, que fue la lucha de los trabajadores de Mexicana de Envases. Cuando uno lee una novela como esta, siempre estás diciendo o sintiendo que el que la cuenta sabe de lo que está hablando, que el que la cuenta conoce ese mundo, que no son retratos de obreros de manual ni de estudiantes de otro manual,
sino que los personajes tienen la proximidad de la vida y de la realidad que uno conoció durante aquellos años tanto. Y esto cambia y marca la novela. Es notablemente diferente enfrentarte a una novela de un autor mexicano muy conocido, cuyo nombre no voy a decir para no quemarlo, que escribe una novela sobre el movimiento estudiantil, pero él en su vida participó en un movimiento estudiantil, ni en los históricos de los 60, ni en los nuevos Entonces suena como a billete de 2 pesos todo el rato cuando lo estás leyendo, pues, ¿no? Hay una especie de falta de compenetración con el tema, muy superficial, la manera como se aproxima la historia que está contando. La huelga que vivimos tiene el calor de la memoria, y yo mismo, y bueno, todos los que vivimos en esa época, un amplio núcleo de jóvenes militantes surgidos del movimiento estudiantil y jóvenes obreros surgidos de las zonas industriales de Lavallejo, Jalostoc, Tlalnepantla, vivimos, y uno reconoce cosas, ¿no? Reconoce, por ejemplo, nombres. El nombre de Moisés no viene de la nada, viene de un Moisés. Y los comportamientos respecto a si usar faldas floreadas o faldas sin florear que tiene la estudiante de antropología, que como todas las estudiantes de antropologías de los 60, pues había adoptado el huipil como símbolo de batalla. Uno lo reconoce y lo conoce. Reconoce las calles polvorientas de Jalostoc. Jalostoc en los años 70, cuando se narra esta historia, era una zona abandonada de la mano de Dios y del diablo, repleta de lodo, fango y sobre todo desechos industriales. Olía eternamente a huevo podrido por los desechos de ácido sulfúrico que arrojaban algunas de las empresas. Y era una región, como salías del DF y entrabas hacia la zona industrial, y era como otro mundo para el mundo urbano de los estudiantes que nos habíamos sumado en los 60. Yo quisiera hacer una pregunta, que es: ¿qué tanto de memoria, de recuerdo, de vivencia y qué tanto de ficción en la novela? Porque las combinaste voluntariamente. Tú no querías hacer una narración de hechos de esa época, querías hacer una novela. ¿Por qué una novela? Bueno, digamos que la novela realista, como es esta, como son las novelas que yo escribo, es una novela que está bien agarrada a la historia y a la realidad, ¿no? Es identificable el periodo, la ciudad, las calles, como decía Paco, y lo que yo quiero transmitir a través de la novela es algo que no sucedió, pero que pudo haber sucedido. Esa sería la fórmula. Es decir, la lectura de la huelga que vivimos es como hacer un viaje a los años 70 y meterse a una huelga posible. No a la huelga de motores Jalostoc, sino a otra huelga que realmente haya existido. Se parecerá mucho en algún aspecto, porque finalmente en esta historia, pues yo tomo elementos de muchas huelgas, de muchos movimientos sindicales de la época. Hay elementos, lo digo ahí al final en una nota, en que están inspirados algunos de los episodios. Pero es una novela porque no existe, pero también me interesa que sea novela para poder profundizar un poco en los personajes, que en la historia no se puede hacer. O sea, cuando hablas de una historia no puedes decir, y entonces fulanito pensó. ¿Cómo sabes lo que pensó? O sea, en una historia no puedes decir eso, a menos que haya, digamos, una fuente en la que el personaje histórico haya escrito, yo pensé que, bueno, entonces ahí se puede uno agarrar. Pero no puede meterse uno mucho a inventar los pensamientos, las motivaciones, los temores que tiene un personaje en un libro de historia, o es muy difícil hacerlo. En cambio, en una novela, pues eso se hace con gran libertad. ¿Qué es lo que pensaba el activista? ¿Cuáles eran sus temores? ¿Qué pensaba el dirigente? ¿Qué pensaba la esposa del dirigente? Pues eso se puede inventar en una novela sin inventar mucho, porque
hay un escenario, hay un contexto, hay un lenguaje, que eso me importa mucho, recrear el lenguaje de la época, tanto de los obreros como de los estudiantes, y sobre todo digamos, la atmósfera cultural, social que se vivía entonces. Entonces, la novela te da esa libertad y el libro de historia pues te pone limitaciones. Algunas cosas puedes decirlas, pero no puedes inventar. En el libro de historia no se vale inventar. Y si acaso hay algo de lo que dudas, tienes que decir que hay dudas sobre eso. No puedes simplemente suponer que así es. Por eso la novela, digamos, es un espacio de mayor libertad y también por eso a lo mejor hay una mejor aproximación a veces a la realidad a través de una novela que a través de un libro de historia, porque hay esta interioridad, hay esta mayor profundidad en el tratamiento de los personajes, de su pensamiento, de sus motivaciones, de sus temores, etcétera. Entonces, por eso una novela, a pesar de que es una novela realista, bien arraigada en la realidad, incluso algunos de los acontecimientos inspiradas en huelgas y hechos reales. Sí, perdón, antes de concluir, a mí me gustaría que nos platicaras un poco más del personaje del policía, este personaje que a mí me parece muy interesante en esta historia, porque yo esperaría que fuera pues un ser detestable, que si lo es, que amedrenta, que no tiene ninguna educación, ninguna cultura, que es feo, o sea, la imagen que tenemos, bueno, al menos yo, de los policías, ¿no? Que a veces dan mucho miedo y sin embargo tiene otro lado que a mí me hizo sentir un poco de esperanza. Sí, es un personaje, ese sí es totalmente ficción, ¿no? Es un policía judicial que está perfectamente de la línea de lo que tiene que ser un policía judicial durante la huelga, pero que por un hecho que no puedo platicarles porque me lo prohíben, hay un momento en que este personaje parece cambiar, parece que hay un momento en el cual él ve las cosas de otra manera y entonces eso le permite tener una actitud distinta. Nunca deja de ser durante todo el proceso de la huelga policial judicial, pero eso permite que después él acepte ser otra de las voces de la novela con su exenemigo, en relación con su exenemigo, Martín Médanos, el activista, uno de los estudiantes que están ahí cerca del movimiento, acepta ser otra de las voces, se deja entrevistar y eso le permite a Martín Médanos hacer una narración desde fuera de la fábrica, que ese era el objetivo, digamos. El objetivo de meter a este personaje era ver un punto de vista totalmente distinto. ¿Qué estaba pensando la empresa? ¿Qué estaban pensando las autoridades? ¿Qué estaban pensando los policías con respecto a la huelga? ¿Cómo lo veían? Y entonces con este personaje me permite tener las dos voces narrativas principales, que son las de Montse y la de Martín, y una voz exterior desde el otro punto de vista, desde el otro lado de la barrera, viendo los mismos hechos, los mismos acontecimientos. Entonces sí, es un policía peculiar, pero yo también tengo esperanzas, creo que un policía así sí es posible, ¿no? Sí creo que los haya. Pues me quedé con esa sensación, a mí me gustaría conocerlo y por eso me gustó mucho este personaje. Bien, pues cuando yo estaba leyendo la novela, recién que llegó, recordé una parte de mi vida laboral. Yo trabajé en Cigarros La Tabacalera Mexicana durante 5 años y los obreros que están en esta novela son los que yo trabajé, fueron mis compañeros de trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Con todas sus contradicciones y con todas sus aparentemente simplezas que de repente uno entiende que es solamente vivir una vida sencilla. Y es algo que
logra Paco en muchas de sus novelas, no solo en esta, en Jalostock también, en Hotel Balmori, logra desentrañar esta barrera de lo que estoy leyendo es ficción. Uno se va reconociendo como parte de esos personajes. Uno dice, yo he conocido a un estudiante como ese, yo he conocido a un obrero como aquel, yo conocí a un maestro como el que él me está diciendo, ¿no? Entonces, me parece que también es parte de que es un veterano de 1000 batallas, Paco Pérez Arce, y pues yo no te quiero hacer una pregunta, solamente agradecerte por habernos regalado esta novela. Gracias, Chava. Estoy seguro de que les va a gustar muchísimo. Quizá de los libros que vamos a regalar aquí, algunos tienen una temática que interesa a algunos, otros a otras personas, otros son libros muy gordos y para aquel que no está acostumbrado a leer les van a costar más trabajo avanzar hasta el fin de las páginas. Otros hay una escritura más experimental que para un lector no muy avesado van a tener dificultades a avanzar. A todos les va a gustar muchísimo, porque está el calor de la vida, ¿no? Está el calor de la lucha social, está el calor del México en conflicto permanente y en lucha contra las variadas formas de represión, explotación, y entonces les va a gustar muchísimo. Estoy absolutamente seguro. ¿Hiciste un ajuste de cuentas con tu pasado, con este libro? Bueno, yo creo que siempre estamos haciendo un ajuste de cuentas con nuestro pasado a través de lo que escribimos, ¿no? De alguna manera eso estamos haciendo y por eso escribimos, estamos escribiendo de lo que hemos vivido, de lo que sabemos, de lo que nos quedamos con ganas de saber, que nos quedamos con ganas de hacer o que hubiéramos querido no hacer también. Entonces es un permanente, escribir es siempre estar haciendo un ajuste de cuentas. Ahí, ¿qué próximo libro nos vas a dar La Brigada? Ya te has convertido en el bestseller junto con Luis Hernández de La Brigada. ¿Qué tienes preparando? Hablando de lo de Luis Hernández, quiero decir una cosa en relación a esta novela, porque la novela reciente, el libro reciente que regaló La Brigada de la novena ola de Luis Hernández se refiere obviamente al movimiento magisterial en el periodo más reciente. Pero yo quiero decir que es importante conocer la historia o conocer historias como esta para entender lo que está pasando ahora. No quiere decir que conociendo ese pasado vamos a entender lo que está pasando ahora, pero definitivamente no vamos a entender lo que está pasando ahora plenamente si no recurrimos a esta visión de lo que ha pasado en los últimos 30 años. Lo digo porque hay un personaje ahí, el hijo de un obrero, que en ese momento es un adolescente, casi un niño, que se convierte en activista porque su papá es un obrero y entonces él lo acompaña y se convierte en un activista. Después entra a estudiar a la Normal y se convierte en un activista del movimiento magisterial en 1979-80, los años en los que nació la CENTE. Esa CENTE, que todos los días o casi todos los días aparece en los periódicos, fue fundada en 1979 y está muy vinculada a estas historias de los 70s. Y no vamos a entender a la CENTE, al movimiento magisterial y su gran significado, su gran capacidad de resistencia, si no vemos también esta historia de 40 años del movimiento magisterial que está vinculada a otras historias de movimientos sociales, movimientos sindicales como estos de los años 70. Entonces, están emparentados el libro de Luis Hernández, que no es novela, sino que es una historia de la parte más reciente del movimiento magisterial, y una historia o una novela que se ubica en un periodo histórico de los 70s, como la huelga que vivimos. Tengo que decir que Paco regaló sus derechos de autor para que nosotros pudiéramos regalar el libro. Y tengo
que decir que le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué otro libro nos vas a dar a la brigada para que lo podamos regalar? ¿En qué estás trabajando? Bueno, estoy trabajando en dos cosas. Una tiene que ver con el movimiento magisterial. Entonces, claro, ahí tengo la gran competencia de Luis, que es mucho más sabio que yo y sabe más de lo que ha pasado en las últimas décadas, pero quiero ofrecer una visión de conjunto del movimiento magisterial desde 1979 hasta nuestros días. Espero terminarlo pronto. Y quiero hacer también, lo estoy haciendo ya, espero terminarlo el año que entra, es un libro que se va a llamar, lo puedo adelantar, ¿lo puedo adelantar? ¿No? Sí. Se va a llamar El 68 vuelto a contar. Bien, bien, bravo, bravo. Que espero que sea una crónica de todo el movimiento desde julio hasta diciembre de ese año, una crónica, no un libro académico, porque el principio, digamos, toda la primera parte es una historia del movimiento del 68 con todo el aparato crítico de un libro académico. Yo creo que legible, pero de todas maneras con todos los elementos que a veces dificultan la lectura, los pies de página, etcétera. Y aquí esto quiero que sea simplemente una narración libre, o sea, un punto de vista de un personaje de todo ese periodo. Y la culpa de que yo escriba este libro, si logro acabarlo, es en buena parte de la brigada. La brigada me ha invitado unas 100 veces a presentar el libro El Principio. Y cada vez que lo he presentado, he contado el movimiento del 68. No he logrado, el movimiento del Principio se refiere a 20 años de movimientos sociales, que van de 1968 a 1988, con la rebelión cívica. No llega, nunca llega. Es como los maestros de secundaria que dicen, este curso es de Revolución Mexicana, y nomás cuentan la etapa maderista. Bueno, pues Paco es igual, se pica tanto que no llega más allá del 68, se nos acaba la hora y media y sigue en el 68. Y como lo he contado 100 veces de manera improvisada, entonces ahora pienso escribirlo, para no tener que estar repitiendo cada vez de memoria lo que estaba ahí. Bravo. Una pregunta más, Paco. Tú has publicado varios libros dentro de las editoriales de distribución nacional, comerciales, pero últimamente parece ser que aquí es donde estás a gusto, ¿no? Haciendo libros para la brigada para que se regalen. Y lo del Principio es todo un fenómeno. Insisto, llevamos 9 ediciones o cosa por el estilo. Y no solo eso, a cada rato nos piden otra vez que reeditemos y lo vamos a reeditar el año que viene para las escuelas de cuadros de Morena en el Distrito Federal. Una edición grande, con el dinero que llega del IFE y que Morena tiene la obligación de gastarlo en formación. Vamos a hacer una edición grande del Principio. Pero sí, ¿por qué? ¿Estás a gusto aquí? ¿Estás en casa como todos nosotros? No hay ninguna editorial que ofrezca una maravilla como esta, ¿no? Una reunión de 800 personas interesados en libros como ¿no? Entonces, bueno, eso no lo ofrece nadie. Desde luego estoy muy contento con la brigada, pero además de eso, el problema es que tiene una función. La función que yo admiro de la brigada, que es la promoción de la lectura. Es decir, se ha criticado mucho que se regalen libros, yo no lo critico en lo absoluto. Me parece que regalar libros, si se hace bien, es una manera de estimular y fomentar la lectura. Entonces, por esas dos razones, primero, porque es imposible que en otra editorial se tenga un foro como esta, y dos, porque es una manera, no solamente con mi libro, sino con todos los demás, de promover la lectura, de que la gente tenga un libro en sus manos. Mucha gente que no se mete a las librerías tiene ahora varios libros en su casa, gracias a la brigada. Y a lo mejor los ha leído todos o alguno o parte de alguno. Esa es, digamos, la función que se está cumpliendo. Pero déjame decir algo de las editoriales. Nunca me ha ido bien con las editoriales grandes. Tengo solamente una novela publicada en una editorial grande, de gran promoción, y no llegó a la segunda edición. No les gustó la velocidad con la que se vendía, o no sé qué. El caso es que no llegó a la segunda edición.
Y sí he tenido, y me gusta mucho estar con editoriales marginales, digamos, editoriales independientes se les llama, no sé por qué se les llama así, que son editoriales pequeñas. Y al principio yo mismo intenté ser editor con algunos compañeros, creamos pequeñas editoriales, publicamos decenas de libros con un éxito bastante dudoso, más bien no dudoso, con poco éxito, pero que hicimos esfuerzos por mantener esas pequeñas editoriales donde publicáramos lo que quisiéramos. Una de esas experiencias es El Atajo. Aquí hay una compañera de esa experiencia de la editorial El Atajo, que es una cooperativa que publicamos varias decenas de libros. Y ahora publico en la editorial Itaca, que es de un grupo de compañeros, amigos, David Moreno es el director, y que tienen una actitud muy buena frente a los autores. No es la actitud a veces prepotente de las grandes editoriales con un autor que no es bestseller. Claro, Paco va con una gran editorial, inmediatamente agarran su libro porque es un bestseller, pero yo llego con un libro de una gran editorial y entonces el comportamiento y el trato no es muy amable. En cambio, estas pequeñas editoriales entusiastas que sobreviven con mucho esfuerzo, tengo una relación excelente con ellas. Entonces, muy bien estoy aquí con la brigada y muy bien estoy con esas pequeñas editoriales, esfuerzos de compañeros que les cuesta muchísimo trabajo y le meten mucha inteligencia y mucho trabajo para mantener vivas editoriales como esa que les digo, Itaca. Bien, pues sí, el principio lo pueden ustedes descargar en la página de la brigada, porque además de las 9 ediciones que lleva varios miles de descargas en la página de la brigada. Viene, sigue Solalinde, pero antes teníamos algo, teníamos el remate, se suspendió el remate, teníamos la foto. ¿Qué? La foto. Vamos a pedirle a Paco que baje y se ponga al frente con su libro en la mano y que ustedes lo levanten para demostrar que en México sí se lee, o por lo menos se recogen libros con gran fidelidad y alegría. Ahorita que llegue Paco ahí abajo. Y quisiera decir que probablemente una sociedad no tiene los gobernantes que se merece. En nuestro caso, de veras, no nos merecemos los gobernantes que tenemos. El ausente de aquí atrás, que ni usa el palacio porque le da miedo, o el otro inútil que anda por allá. Pero sí tenemos muchas veces los escritores que nos merecemos. Un saludo para Paco Pérez Arce. Y vamos a tomar esta foto histórica.